Ahora bien, en esta segunda sección vamos a ver de manera breve respecto a los derechos humanos. Defender los derechos humanos tiene que ver con todas las acciones que realizan las personas, las organizaciones sociales para defender, proteger y exigir derechos humanos. Entre ellos se encuentran los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, colectivos, culturales, medioambientales, entre otros que son ampliamente reconocidos por instrumentos internacionales como también por el ordenamiento jurídico vigente. La defensa de derechos se realiza siempre en favor de una persona, de un grupo, de un sector que siente afectados sus derechos o a su vez exige la promulgación de avances o mejoras en materia de derechos ya existente. Su principal fundamentación se concentra en la necesidad del Estado de respetar los derechos humanos y proporcionar a la ciudadanía mecanismos que le permitan ejercer su defensa, ya sea en el ámbito administrativo, ya sea en el ámbito legislativo o judicial. Cabe resaltar que el ejercicio de derechos, la defensa de los derechos, lleva un sinnúmero de acciones e inclusive estrategias de carácter social, administrativo, jurídico y hasta político para alcanzar su efectiva materialización. ¿Quiénes son los defensores de derechos humanos? Los defensores de derechos de mujeres víctimas de violencia, los defensores de derechos medioambientales, a quienes podemos reconocer como defensores de derechos. Los defensores de derechos humanos son todas aquellas personas, organizaciones de la sociedad civil que se reconocen como tal y que en la praxis promueven la defensa y protección de los derechos humanos de una comunidad. Los defensores de derechos actúan de diversas formas e inclusive en múltiples causas. Por ejemplo, existen defensores de derechos de las mujeres, existen defensores de derechos de la niñez, existen defensores del derecho del medio ambiente y varios activistas, varios de los miembros que los integran pueden participar en diversas causas que tienen que ver con sus principios, con su accionar legítimo, normal en el marco de un Estado democrático. En esta tercera sección vamos a abordar las políticas públicas. Hemos considerado importante abordar determinados contenidos de las políticas públicas, como su definición, los ciclos, cada una de sus etapas, a fin que puedas conocer de manera detallada el campo al cual vas a observar, siendo las políticas públicas objeto de control social, objeto de participar, hechos que promovemos desde Mega Mujeres. Es importante que conozcamos sobre esto. Vamos a empezar. Las políticas públicas son una secuencia intencionada de una decisión política adoptada por un actor o un conjunto de actores que tienen autoridad pública y se definen como los conjuntos, objetivos y decisiones y acciones de gobierno para solucionar problemas o atender necesidades prioritarias en un momento específico de tiempo, como por ejemplo el desempleo, la inseguridad, la necesidad de una vida libre de violencia para las mujeres, el medio ambiente, la desnutrición infantil, entre otros. En una política pública intervienen una serie de actores investidos de autoridad pública, gubernamentales y no gubernamentales. Los gubernamentales pueden ser en diferentes niveles: municipios, juntas parroquiales, pueden ser prefecturas, ministerios, mientras que un no gubernamental tiene que ver con los gremios, las asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Es importante considerar lo siguiente: una política pública no puede confundirse con la política, puesto que una política sin propuestas, sin alternativas y sin políticas públicas puede caer en la demagogia, así como una política pública sin política puede caer en un problema de diseño. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los instrumentos más característicos de las políticas públicas. Vamos a ver varios de ellos. Si bien este campo en el ámbito académico ha sido ampliamente desarrollado, debo mencionar que vamos a abordar de manera aproximada cuáles son los elementos característicos de una política pública.
Uno de ellos tiene que ver con desregular, legalizar, privatizar, crear o simular mercados. Algunos puntos de este caso son, por ejemplo, desregularizar requisitos para conceder procesos de contratación, adjudicación de obras, tiene que ver con privatizar o vender bienes públicos al sector privado, crear empresas públicas para ofertar algún producto o servicio a la ciudadanía, simular a través de una intervención estatal con una subasta. Un cuarto hecho característico de una política pública es producir directamente servicios. El gobierno nacional puede, por ejemplo, de manera directa, proporcionar servicios para la generación de recursos públicos que permitan intervenir de manera prioritaria en otras áreas. Por ejemplo, esto tiene que ver con el fortalecimiento de empresas públicas, creación de empresas públicas como son de los sectores de hidrocarburos, comunicación, fármacos, transporte, entre otros. Y aquí también es importante que el gobierno nacional también puede promover enfoques en la política pública. Esto también lo vamos a abordar más adelante, como por ejemplo promover la equidad de cargos directivos entre mujeres y hombres que se encuentran dentro de la función pública. Otro elemento que caracteriza una política pública es el contratar externamente. El gobierno nacional tiene la capacidad de contratar la producción de servicios para beneficiarios de políticas públicas, organizaciones externas, empresas privadas, a personerías jurídicas. Por ejemplo, una institución del Estado puede contratar una consultoría para diseñar un sistema informático, una aplicación que permita denunciar de manera rápida hechos de violencia, situaciones de emergencia, en fin, hechos que puedan ser de fácil acceso y uso para beneficiarios de la misma. El gobierno nacional también, otra de las cosas como política pública que es característico, es proporcionar un seguro de ayuda, provisiones para la adversidad. El gobierno nacional, en su virtuosidad del manejo de lo público, puede provisionar y gestionar recursos que puedan servir para situaciones de emergencia, como el caso más reciente del COVID-19, y aquello, por ejemplo, mantener algún fondo de ayuda que permita sostener el cuidado, pueda atender psicológicamente a víctimas, entre otros temas prioritarios de la población.